Hola, buenas, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos. Lo cierto es que podríamos comenzar recordando la canción que canta Dani Rivera, aquello de amar o morir. Solo que he leído ya el informe regional de Desarrollo Humano 2021 del PNUD, que ha venido a enterarnos de que el 68% de la población dominicana, a ese 68% no le importaría tener un gobierno no democrático siempre y cuando sea eficaz, o que el 63% cree que su país está gobernado para el interés de unos pocos. Ante tales evidencias, es hora entonces de que la partidocracia nacional se ponga las pilas, se ponga a hacer su tarea. No son versos. Lo peligroso de que un pueblo deje de creer en la democracia es que a partir de ese momento estará dispuesto a creer en cualquier cosa. El informe del PNUD, mis amigos, es una señal. Como les decía el otro día, el gubernamental PRM tiene que unificar criterios y afinar bien la orquesta con su Piantini y Luis Rodolfo, mientras el Partido Fuerza del Pueblo tiene hoy la tarea del PRM, la misma en 2015, la que tenía el PRM en 2015, convertirse en una verdadera institución política, mientras el PLD debe enterarse de que solo tiene un camino: renovarse o morir. Precisamente, renovarse o morir parece ser la canción que ha entonado recientemente esa organización, el PLD, al designar a Juan Ariel Jiménez Núñez como su vicepresidente. Este joven economista, exministro de la Cosa, con un comportamiento ético y profesional admirable en el desempeño de sus funciones, es el tipo de político, un técnico con visión social, que necesita cualquier organización de nuestra partidocracia en apuros, diría yo, y especialmente lo necesita un PLD que acaba de salir del poder por unas ganas terribles de morirse que le entraron, bueno, por aquello de tanto ganar siempre con Leonel o con Danilo. Enfrentado a un gobierno con un presidente Abinader que disfruta de un gran apoyo popular, el PLD ha comenzado a recorrer la vía apia de todos sus tormentos con un ministerio público implacable como un banquero y además empoderado por tirios y troyanos. Con la designación de Jiménez Núñez, de Juan Ariel, los del PLD demuestran que si bien no han comprado mi libro, sí han escuchado los tres consejos fundamentales que lo componen: que también de éxitos puede morir un partido, que lo mucho hasta Dios lo ve y que esa organización tiene ahora un solo camino: renovarse o morir. Mientras tanto, el informe del PNUD acaba de regalarle a toda la sociedad dominicana la advertencia: la democracia dominicana está en peligro. Y para hablar precisamente, para hablar de democracia y de partidos, conversamos en breve con el doctor Nelson Espinal Báez. No se vayan muy lejos, les esperamos. A nivel planetario se está dando algo que se llama populismo. Populismo de izquierda, populismo de derecha. En esencia no son ideologías, son estrategias políticas. Continuamos en McKinney y recibimos, y qué bueno, al doctor Nelson Espinal Báez. Bienvenido, mi señor, bienvenido. Un placer de verdad estar aquí contigo y con los amables televidentes. La familia bien. Gracias a Dios, las dunas de Baní sí, también y de Santiago también. Como siempre ocurre, uno cuando se encuentra entre Báez, Ortiz, uno quisiera quedarse, ¿verdad?, en las nostalgias vanilejas, pero hay una realidad que comentar y pedimos tus explicaciones, tu sapiencia, porque ha preocupado mucho este reciente informe de desarrollo humano del PNUD,
donde ha venido a confirmar viejas sospechas o datos viejos del peligro que corre nuestra democracia en América Latina. Es algo que creo que es el momento, porque esto ha ocurrido en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria y económica global. Entonces, vamos a hablar del peligro de la democracia dominicana a partir del COVID, por supuesto, y su crisis sanitaria y su crisis económica, pero también de esta valoración preocupante, valoración de los ciudadanos hacia la democracia y sus instituciones. Por favor, bienvenido. Un placer, de verdad. Observemos, yo no he podido leer con detenimiento el documento, apenas le pude dar un vistazo por encima y pretendo leerlo para opinar con más profundidad. Pero ya te adelanto lo siguiente para que los amables televidentes puedan ir reflexionando sobre el mismo. Ellos dicen que el dominicano prefiere un gobierno eficaz a una democracia, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué es eficacia, qué es un gobierno eficaz. Entonces, para poder arrojar luz a ese análisis, ¿qué es para el dominicano un gobierno eficaz? Un gobierno eficaz, en principio, es un gobierno que asume el compromiso de producir, de generar educación, salud pública, eficaz y eficiente, regulación de los procesos empresariales. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Cumplir y hacer cumplir las leyes. Entonces, cuando el dominicano dice un gobierno eficaz, me gustaría entender qué es eficaz para el pueblo dominicano, para poder analizar esto con mayor profundidad. Eso es lo primero. Lo segundo es, tú y yo sabemos, y los amables televidentes también lo saben, que democracia son dos grandes elementos: principios democráticos y otra definición, otra verdad, es que es proceso. La democracia es procedimiento, proceso. Es proceso y es principios. Son ambas. Algunos se casan solo con procedimiento y otros solo con principios. Yo utilizo las ambas, porque es verdad, son principios, son valores y también es procedimiento. Entonces, cuando hablamos de un gobierno eficaz, es un gobierno que genera una democracia con un procedimiento legítimo y eficaz. Entonces, para abordar el tema con estas tres reflexiones que he dicho antes, yo debo decir lo siguiente: nosotros los dominicanos debemos decidir qué es lo que entendemos por gobierno eficaz. Porque un gobierno eficaz que viole los derechos humanos, que viole las libertades públicas y que tenga un discurso populista, entonces eso para el pueblo dominicano es el suicidio. Dios nos libre si esa es la concepción, si esa es la convicción, si esa es la definición de gobierno eficaz. El problema es a dónde lleva esta consideración del 60 y tantos %, 68, de los consultados, porque en el momento en que yo comienzo a dejar de creer en la democracia hay algo peligroso, y es que ahí mismo comienzo a ser capaz de creer en cualquier cosa. Exactamente. Incluido el famoso gurú salvador de la patria y estas cosas. Tú has dicho con concepto lo que yo acabo de decir con el ejemplo. Efectivamente, esas opiniones tienen que decirnos a nosotros qué es eficaz y qué es democracia para la República Dominicana. Porque precisamente es el ejemplo que acabo de dar. Viene el gurú salvador de izquierda o de derecha con su pócima sagrada, a lo Nicaragua o a lo Donald Trump, para que hablemos, para que no es contra la izquierda ni contra el otro, es la verdad. Excelente. Sí. Ni Daniel Ortega ni Donald Trump. Zafa. Y vienen con sus posturas de soluciones personalistas, mesiánicas, donde su ego es más importante que las instituciones. Entonces, ¿es esa la eficacia? La pregunta que hay que hacer es ¿esa la eficacia que quiere el pueblo dominicano? Entonces, yo creo que, y ahí nos vamos a una segunda reflexión.
Y es la siguiente. La República Dominicana ha vivido un proceso de desarrollo democrático, político, electoral que se inició desde 1966 a la fecha con la elección del doctor Joaquín Balaguer en aquellas elecciones post-Revolución de Abril. Esa democracia, con sus virtudes y sus defectos, ha ido madurando, ha ido evolucionando. Tuvimos los primeros 12 años, corrupción, muertes, crímenes, y con una democracia formal. Vino el cambio del 78 y vino el gran pecado del PRD, como digo yo, que fue permitir que el doctor Balaguer volviera, es decir, ese retraso para la sociedad dominicana. O sea, si el golpe contra Bosch fue pésimo, fue maligno, fue negativo, el golpe de Estado, ese 86 también, Sí, por lo traumático, por la lo vuelta traumático, atrás. por la vuelta atrás. Porque no fue que se ralentizó, que pudo haberlo hecho. No, fue hacia atrás, fue volver a algo que ya se había superado y todo aquello. Bien. Por supuesto, viene ese proceso, viene el Pacto por la Democracia, la crisis, Bosch gana en el 90, le quitan el triunfo a Bosch, Peña gana en el 94, le quitan el triunfo a Peña. Ya viene la crisis del 94, viene que la ahí crisis sí del 94, se avanzó institucionalmente. Se avanzó institucionalmente. Después de la crisis. Se avanzó institucionalmente. Okay. Viene el gobierno de Leonel Fernández y vienen los 4 años de Hipólito Mejía. ¿Qué sucede? Del 2004 en adelante, cuando el PLD ya como Partido de la Liberación Dominicana asume el poder por sí mismo, con liderazgo propio, con masas, con atracción hacia las masas propias, debió en ese momento iniciar, en 2006, 2007, una serie de reformas sociales, políticas e institucionales para producir cambios en el sistema de partido y en la profundización de la institucionalidad en nuestro país. Y no lo hizo. ¿Qué lo explica? Porque todas las crisis fuertes vinieron en 2007, 2008. Todavía ese era un buen momento. El país estaba ya en un proceso de recuperación después del 2003, 2004. ¿Qué explica? Tú lo explicas en tu libro y lo voy a repetir. Tú explicas en tu libro y tus 3 tesis el compromiso, o tus varias tesis, el compromiso porque como siempre se ha hecho así, y para mantener el poder siempre se ha hecho así, sigamos haciéndolo así para mantenernos en el poder. Tesis número 1 de tu libro. Tesis número 2. Como estamos borrachos de éxito, tú usas otra expresión, sí, ayúdame. Morir de éxito. Morir de éxito. Ahitos de tanto ganar siempre. Repite tú mismo, por favor. Ahitos, en verdad es ahitos. De ganar siempre. En nuestro Santiago diríamos ahitos. Exactamente. De ganar siempre, sí. En esa situación, esa bonanza, murieron de prosperidad. Murieron de prosperidad, murieron de abundancia. En esa situación no fueron capaces de producir cambios. Entonces, tú dices, ¿por qué me dice todo esto, Nelson? Para llevarte al presente. Sí. Porque precisamente el proceso político, electoral, democrático que se inicia en el 66 necesita cambios profundos, que no se han hecho, que no fueron realizados. En los momentos que estamos hablando, de 2007, 2008, 2009, no se hicieron. Se hizo una reforma constitucional con sus luces, vamos a reconocerlo, con sus luces, pero no se hicieron profundas reformas que producieran un nuevo proceso evolutivo del sistema democrático en nuestro país. Hoy ese sistema está desgastado. Eso que conocemos como democracia, como sistema de partido, está desgastado. Y la sociedad dominicana lo expresa diciendo, yo quiero un gobierno eficaz, aunque no tengamos democracia. Sí, con lo agravante de que ahora es global el problema. O sea, no es que hay un país en una crisis institucional de su democracia que está en... No. Lo estamos viviendo en el mundo entero. Así es. Entonces, esto es más preocupante cuando un país tiene la debilidad institucional del nuestro, y en este país la gobernabilidad siempre se ha construido a partir de la impunidad. A mantener que no hay un golpe de Estado, una vaina, vamos a dar una ración de boa a tal o cual sector, desde el más tigre hasta el más ilustrado cuello blanco.
Terrible. Porque lo que salvó a los Estados Unidos de las locuras, de las hordas que atacaron el Congreso de los Estados Unidos, fue la institucionalidad democrática de ese país, que no la tenemos nosotros ni como nación. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Para abordar como tú bien lo explicas, a nivel planetario se está dando algo que se llama populismo. Populismo de izquierda, populismo de derecha. Gobiernos eficaces, que se venden como eficaces. Por eso hay que determinar qué se define por eficacia. Y te agradezco que digas que se venden. Que se vende como eficaces. Y que en esencia no son ideologías, son estrategias políticas. No podemos seguir endeudando nuestra nación a los niveles insostenibles que estamos. Que conste, los préstamos del presente había que hacerlo. ¿Tú no consideras que el fin de la Guerra Fría a partir del 91 comenzó a desaparecer el concepto de la ideología y a ser dominante aquello de la política del centrismo? Ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. El centro político. O sea, yo no soy de este lado ni de... puedo estar con la iglesia mañana en contra de la iglesia, de este lado con los empresarios, mañana los empresarios. Yo no tengo unos principios fundacionales que respetar. El republicanismo. ¿Y entonces? Precisamente lo que se está dando en estos momentos en gran parte del mundo es que la izquierda se ha movido tanto a la izquierda y la derecha se ha movido tanto a la derecha que el centro político se ha quedado deshabitado. Que el centro político no tiene actores, defensores. Que el que se muda en el centro político para hacer política, como los iluminados de izquierda, Italia, México, etcétera, y como los iluminados de derecha, que se movían en ese centro político, de centro derecha, centro izquierda, no, está deshabitada, Pablo. Pero ahí no tiene que ver, volviendo al libro, con el fracaso del PLD en su política demasiado pragmática, sin compromiso en términos ideológicos, sino que son el arte de lo posible. Yo llego hasta donde me dejan, conmigo no hay ruptura, yo busco la manera de sobrevivir, con Balaguer, con quien yo tenga que, y a vos lo saco cuando me conviene. O sea, ¿hasta qué punto el elemento no ideológico y el pragmatismo de puta madre a mediano o largo plazo ha ido dañando el quehacer político dominicano? En República Dominicana, desde mi punto de vista, no ha sido esa la causa del vacío del centro político. Okay. No, yo creo, y ahí me la canto y me la lloro, me la lloro y me la canto. Yo creo que el PLD, el PRM y el liderazgo político nacional hasta hoy ha jugado el centro político. Al arte de lo posible. Yo estoy aquí, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo Nino soy de lo que tenga que Medina, hacer. Leonel Fernández Reina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, centro político, centro derecha, centro izquierda, centro derecha, centro izquierda. O sea, si no reconocemos esto, el televidente va a decir, espérate, este tipo me está insultando. O sea, se han manejado desde un centro izquierda y de un centro derecha, los cuatro. Entonces, estamos en desacuerdo con otras cosas. Y están tus libros, tus artículos, los míos, es otra historia. Pero se han manejado con bastante eficacia, usar la palabra, y con bastante nivel de armonía con el centro político. Algunos hacia el centro derecha, otros hacia el centro izquierda. Se han manejado bien. Yo lo que entiendo que el elemento, eso es más bien el análisis, esto que te acabo de decir, es para el resto de las democracias en América. Para el resto de las democracias en América. En República Dominicana el problema fue que no supieron producir los cambios institucionales relevantes que merece el ciclo para cambiar el ciclo histórico que se inició en el 66, que debió producirse en el interregno del 2006, 2007,
2008 era el proceso electoral, 2009, 2010, no se produjeron esos cambios. Pero a mí me gustaría... Se produjo una muy buena reforma constitucional, se produjo una reforma constitucional con sus luces, con sus sombras, ya lo hemos dicho en algunos artículos, no vamos a meter en ella, pero no se produjo esos cambios. La lucha interna del PLD los absorbió para, en vez de buscar fórmulas como clase gobernante, de decir, este es el país que estamos gobernando, ¿cómo lo vamos a llevar a su próximo nivel de ciclo político? La lucha interna 2012, los acuerdos internos que tuvieron que hacerse, arranca el gobierno de Danilo Medina en el 2012 con un proceso de concertación interna eficaz, muy eficaz, entre Danilo, Leonel, Margarita, y vamos a decir estos tres y otros, ¿no? ¿Qué sucede? En vez de producir más cambios, empieza el proyecto de Leonel Fernández para el 2016 y eso los enfoca todo a la lucha interna. Eso hace que el mismo gobierno de Danilo tenía en la agenda el tema Leonel y el mismo grupo de Leonel dentro del PLD tenía en agenda volver al poder el 16 y ahí ya no hay reforma posible. Y ahí entra el pragmatismo, lo que yo siempre he criticado. El PLD tiene el liderazgo nacional de aportes a lo que es la estructura normativa del país. Una constitución, las instituciones por la transparencia y contra la corrupción, leyes. Una buena parte son propuestas del PLD. Claro. Ahora sí, obras son amores y no buenas razones. O sea, ok, tú me creaste el DEPRECO. ¿Y qué ha sido de la corrupción en tus gobiernos, señor? Exactamente. Pero claro, el presidente Fernández podría decirte en una entrevista, si me la concediera, las luces de sus gobiernos en términos de aportes institucionales, de crear instituciones. Pero ajá, ¿para dónde va el buey si no hay? ¿Para dónde va el buey si no hay? Entonces, ¿cuál es el camino de la democracia dominicana en este momento? Vuelvo al inicio, donde tenemos una crisis sanitaria, económica, global, el endeudamiento dominicano tocando el no va más, un gobierno con un corte empresarial más que innegable, un alza de precios que está ahí, una partidocracia que no está del todo a la altura de las circunstancias, que eso es un tema que tiene que darnos tiempo para que tú me lo expliques, la salud o insalud de la partidocracia dominicana, la situación de los partidos. Pero continuemos por ahí, por favor. A corto plazo, la gestión eficiente de la crisis. A corto plazo, el gobierno del presidente Luis Abinader, su tema central debe ser la gestión eficiente de la crisis. Eso es lo que explica el don de la ubicuidad que yo le veo al presidente Abinader, en el sentido de que se le nota un gran esfuerzo de hacer, de cambiar, de decir yo estoy aquí, estamos un poco buscando recuperar esa fe perdida por la misma crisis que confirma el informe PNUD. Correcto. A mediano plazo, cuando yo digo mediano plazo es para el 2022, debemos abocarnos en reformas políticas e institucionales importantes y económicas, pacto fiscal. Aquí en nuestro país, vamos a hablar claro, aquí en nuestro país tenemos la necesidad. El cambio es reforma institucional, la necesidad es reforma fiscal. Oye, qué interesante. Repítelo ahí otra vez. El cambio como aspiración nacional es reforma institucional. Muy bien. La necesidad económica es reforma fiscal. O sea, ¿qué sucede? Hasta hace 2 años, la deuda externa de nuestro país estaba alrededor de un 48% del Producto Interno Bruto. Con la crisis planetaria y nacional que vivimos, hoy está alrededor de un 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, en términos fiscales debemos abocarnos a una reforma fiscal que detenga esta hemorragia. Entonces utilicemos el resto del programa o gran parte de él a la otra parte en la que necesito ese o ese. Alguien decía, llamen a Voltaire. Yo digo, no, llamen a Nelson Espinal, que hay que hablar de resolución de conflictos y de negociaciones, porque es inevitable un pacto fiscal.
Y eso hay que negociarlo, y ahí sí hay intereses, y donde hay intereses hay conflictos. ¿De qué manera hacer una reforma inevitable con el 70% comprometido, con el límite de la deuda del carajo? Vamos a hablar ahora de cómo ve Nelson Espinal Báez la posibilidad de llevar a cabo un bendito pacto fiscal, que volvemos a lo mismo, manda una jodida ley que ya está, una estrategia nacional de desarrollo, que es hasta ley, pero que todavía hoy no se ha podido, pero que ahora no hay para dónde correr. Hablemos, por favor, Espinal y Báez. Mira, esos son de los retos más importantes tal vez que tiene la administración del presidente Luis Abinader. Lo es. Ahí está la continuidad del PRM. Ahí está la continuidad del PRM. Que me excusen, no se pongan guapos. Y ahí está la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. O sea, vamos a ser responsables. Y la salud de la democracia. Como y en consecuencia, la salud de la democracia. Okay. O sea, eso es real. Okay. Eso es real. Entonces, mira. Tiene que darse en tres elementos: una negociación efectiva, un proceso de negociación efectiva con los múltiples sectores. Tienen que darse diálogos abiertos con la sociedad dominicana. Tiene que darse lo que se llama una deliberación legítima en el Congreso, donde expertos opinen, donde la ciudadanía se involucre, donde la ciudadanía sea escuchada, donde no solamente el sector empresarial tenga voz y voto, sino otros sectores. Y tienen que darse, ese diálogo público tiene que darse también con una comunicación política efectiva, pedagógica, oye la palabra, pedagógica, de la imperiosa necesidad de esa reforma. ¿Lucha de relatos? Perdóname. Lucha de relatos, pero un relato que tiene que venir, el relato que genere el gobierno. ¿Estados de opinión? Estados de opinión. Que hay que ir creando para que propicien eso. Voces autorizadas. Todo un relato pedagógico, que se entienda que este proceso es serio y que este proceso busca equidad, inclusión, y sobre todo que la sociedad dominicana entienda lo que estamos hablando tú y yo en este momento. No podemos seguir endeudando nuestra nación a los niveles insostenibles que estamos. Que conste, los préstamos del presente había que hacerlo. Vamos a hablar claro, estamos en crisis. Claro. El problema fue, para que hablemos con propiedad, que no se hicieron las reformas necesarias. Cuando estábamos en bonanza, no hicimos las reformas necesarias para poder enfrentar situaciones como la que estamos viviendo en este 2 años, año y medio. Querido Pablo, igual que las familias, cuando el papá estuvo rico y los honorarios y las empresas estaban abundantes, si nos fuimos de juerga, como dicen los españoles, cuando vienen las vacas flacas, hay que vender el carro, hay que alquilar, hay que hipotecar la casa, hay que mandar a los muchachos a otra escuela y así por el estilo. ¿Y qué futuro puede tener un país, una democracia, donde todo lo que es fundamental, determinante, termina decidiéndolo directa o indirectamente con su sociedad civil, o llámele como usted quiera, una embajada? Porque indudablemente que la llamada de Pompeo fue fundamental. Indudablemente, cuando revisamos los momentos de la historia democrática dominicana, la salida de Balaguer en el 60 la llegada de Balaguer en el 66 fue determinante, el Departamento de Estado, su salida en el 78 ya del PRD, los liberales de Washington. O sea, la historia política dominicana está marcada por factores exógenos, por un gurú, el imperialismo yanqui, una cosa, otros tienen a los chinos en Asia, pero en el caso nuestro, tuvimos todo este tiempo donde cada vez
que en base a esa Estrategia Nacional de Desarrollo se pretendió, que era un mandato de una ley, hacer ese pacto fiscal, a los gobiernos se les tiró a matar. Y como uno aquí ha entrevistado a casi todo el mundo que tiene un ombligo delante, pues uno ha hablado con casi todo el mundo y conoce el comportamiento de cada sector en cada momento. Y es que aquí hay sectores que cuando tú le dices, ven, vamos a hacer esta sociedad un poco más justa, te tiran a matar, te crean una especie de partido con su sociedad civil muy sonora. Coño, y cuando el pobre gobiernito va a medirse, resulta que en 2 semanas ha perdido 12 puntos. Y el juidero. Y para que no hablemos de la revisión de las excepciones fiscales, por ejemplo. Pero el problema es que ahora no hay de otra, y gracias al informe del PNUD, la gente es verdad que cada vez desconfía más de la democracia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y te pido que me expliques esto, y como colofón tenemos que revisar antes de irnos el escenario de la partidocracia, la salud de nuestros partidos. El PLD, hay un PLD Verde Fernández, un PLD Morado Medina, un Partido Revolucionario Dominicano que ya ni es, un reformista que alguna vez fue, es decir que un PRM que lucha contra esa histórica tendencia de los PRDistas a hacerse daño. Hablemos, por favor. Terrible, me encanta. no terrible, terrible. Existe en construcción de consenso de políticas públicas lo que se llama el triángulo de influencia y el triángulo de satisfacción a partir de cómo influenciamos esos grupos. Para que el televidente lo vea. O sea, es un triángulo. Aquí arriba están las élites, en el medio están la sociedad civil, las universidades, y en las élites están los partidos políticos. Y aquí abajo están los grupos comunitarios, las sociedades, los grupos de base de una sociedad. Para construir consenso en políticas públicas, tú tienes que trabajar los 3 niveles. Las élites, los grupos medios, que ahí están sobre todo los intelectuales, que opinan, que tienen muchos de ellos con, vamos a suponer, si es de política fiscal, hay una serie de personajes, economistas, muy buenos, que son voces autorizadas para hablar al respecto. Y esos personajes hay que llevarlos a la televisión, esos personajes hay que articularlos. Y la sociedad de base, que como diría, no tiene los niveles de información ni necesariamente de formación para entenderlo, tú tienes que pedagógicamente ayudarlos a que entiendan y cómo esa reforma a corto plazo lo puede ayudar y a largo plazo, perdón, a mediano plazo, porque para la base no le hable de largo plazo, y a mediano plazo cómo eso cómo va a contribuir para su bienestar. Okay. Entonces ese triángulo hay que trabajarlo de manera eficaz, de manera eficiente, de manera completa, no solo las élites, no solo las élites. Trabajado eso, te respondo, para que sea eficaz todo proceso de reforma política, social, institucional, fiscal, trabajado eso, se generan entonces, lo que hablábamos anteriormente, la necesidad de una comunicación pública pedagógica. La clave, lo repito, para el gobierno y la administración debe ser esa. Y eso se está haciendo, porque yo veo al presidente hasta ahora Abinader muy entusiasmado y esforzándose por ser ese el maestro que explica, pero a veces no se pueden batear todos los lanzamientos. Lo veo igual, con mucha buena fe, con mucha buena disposición. Sí, entregado. Él, su esposa, la vice, bueno, pero hay una necesidad de unificar la comunicación, de unificar criterios a nivel de gobierno. Eso para mí es esencial. Creo que tú hablabas de eso el jueves pasado. Eso me gusta, que lees, eso es bueno que el jueves leas. Pasado tu artículo. Eso me prestigia a mí, yo le digo a la gente, no, se me lee. Sí, no te leo, pero ¿qué dijiste? Te estoy citando. Tienen que ir al PLDismo de los 70 de unificar criterios. Pónganse de acuerdo. Lo dijiste el jueves pasado en tu artículo del Listín Diario. Entonces, deben trabajar eso. Entonces, tu última parte de pregunta.
Tú me hablabas de la necesidad de los partidos políticos. Los partidos políticos en República Dominicana. Tú hablabas PRD. Vamos a trabajar primero desde el PRM. El PRM tiene cuatro oposiciones. Primera oposición, el PLD. Es una posición bien articulada, todavía no lanzada al medio, todavía no obviamente, pero ya es una oposición articulada. Y a la defensiva por lo que está pasando. Y a la vez está la defensiva por las razones judiciales. Entonces tú tienes esa oposición. Tú tienes una segunda oposición, otra línea de oposición, que es la del doctor Fernández y la Fuerza del Pueblo. Sopla y muerde, sopla y muerde. ¿Tú consideras que efectivamente hay una tácita alianza entre el PRM y el partido de Fernández? Sí, completamente. Sí. Totalmente. Para no desviarme, no lo voy a comentar. Sí, no, pero sí. Continuamos. Tercera oposición que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader. Gran sector de la sociedad civil, a partir de las tres causales, el tema del aborto, se le viró una parte. Ahí están los Somos Pueblo, ahí está la Antinoti, ahí está, Somos Pueblo ha bajado un poquito, pero grupos de sociedad civil, lo que era la Marcha Verde, que era lo Marcha más, Verde que era hoy lo más feminista, auténtico. Marcha Verde hoy feminista, grupos vinculados a Marcha Verde. Hay un sector de la sociedad civil que es hoy oposición. Que se ha debilitado también, pero hay parte que se ha debilitado porque ha entrado el gobierno. Correcto. Interesante. Sí, correcto. Por ahí un sector que hace 6 meses no estaba total en favor de ellos. Y hay una cuarta que es la más peligrosa. Sí. El PRM. Un sector del PRM. Ay, lo dijo. Esa Un capacidad de hacerse sector daño. del PRM que siempre ha sido más PRDista en su visión autodestructiva, PRDista en su visión de que las soluciones de los problemas se resuelven. Si a mí me nombran, si a mí no me nombran, no se van a solucionar. Esa visión autodestructiva de ese viejo PRD está ahí en el PRM. Lo digo con toda la propiedad, con toda la responsabilidad que está ahí. Y es muy peligrosa. Y es muy peligrosa. Y lo quiero decir, no es solo peligrosa para el gobierno, es peligrosa para la democracia dominicana. Porque ahí volvemos al informe y al inicio de la entrevista. Lo que habla el informe también es que precisamente esa incapacidad del liderazgo político nacional de no ponerse de acuerdo, esa incapacidad para concertar, para unificar criterios, el pueblo dominicano lo ve, el pueblo dominicano le duele, el pueblo dominicano le fastidia esa situación. Y dice, pero vean que si esos son los que me gobiernan, que son incapaces de ponerse de acuerdo, ¿qué tú esperas de la Junta de Vecinos? ¿Qué tú esperas de la compañía X? ¿Qué tú esperas del diario vivir? Eso es gravísimo, precisamente para la salud de nuestra democracia. Si dices algo más, lo dañas. Muchísimas gracias, Nelson Espinal Báez. Como siempre nos faltó tiempo, me encanta que falte tiempo y se nos queden temas, porque habrán otras oportunidades para comentar esta situación de nuestro país, porque lo cierto es que te invité SOS porque la preocupación es mucha. Creo que tenemos que, más que preocuparnos, ocuparnos por lo de la democracia. Volveremos a encontrarnos. Así será. Gracias por todo. Feliz resto de la noche, señores. Sean felices.